tardes, gracias a todos, como cada miércoles, por su presencia. Este seminario que cada vez está teniendo mucho mayor alcance en distintos países, ya son 5 los que se están integrando. Y bueno, este día de hoy tenemos al doctor Jonathan Betancourt Ocampo. El doctor Jonathan, como ven ahí su presentación, va a hablarnos del tema del surgimiento del tunelaje de Klein en materiales de baja dimensionalidad y superredes cristalinas. Brevemente, o no tan breve, vean más o menos lo que el doctor nos envía. Dice más o menos así, voy a hacer un resumen del resumen. Dice, el doctor Jonathan hizo estudios en física pura en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, obteniendo el título de físico con la tesis intitulada Simetría de pseudospin en la física nuclear. Posteriormente hizo estudios de maestría en física aplicada en el CIMBESTAD, Unidad Mérida, en Yucatán, México. Ahí mismo también estudió el doctorado y le da título de la tesis de su maestría es Niveles de Landau en grafeno tensionado uniaxialmente, mientras que para el doctorado lo hizo en dinámica de electrones en materiales de Dirac anisotrópicos, ¿es cierto? Estoy mintiendo. En grafeno deformado homogéneamente, y parte de eso pues es lo que nos va a hablar. Como experiencias profesionales e investigación en física, hizo 3 estancias postdoctorales en el Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México, en el ICF UNAM, en Cuernavaca, Morelos, en los grupos del doctor François Alain, del doctor Thomas Steckman y del doctor Rafael Méndez Sánchez. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Física de la UNAM. Sus intereses de investigación se centran en el estudio teórico de las propiedades físicas de los materiales de Dirac, tal como grafeno tensionado, el fosforeno, los aislantes topológicos y sistemas pseudo de spin 1, estudiados a través de modelos efectivos que están basados en cálculos analíticos y numéricos. Una de sus principales metas es lograr una comprensión profunda de las propiedades físicas de los aislantes topológicos, que podrían ser útiles en el diseño de novedosos dispositivos electrónicos a nanoescala. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Doctor Eric, también le agradezco porque usted tiene mucho que ver también en que el doctor Betancourt esté aquí. Y doctor, somos todo ellos. Le agradezco. Muchas gracias, doctor Daniel Ramírez, por la invitación y muchas gracias a ustedes por venir a esta plática que les voy a hablar sobre el surgimiento del tunelaje de Klein. Un agradecimiento al doctor Eric Díaz Bautista porque me invitó también aquí al seminario. Sí, no se escucha casi. A ver, ¿así está bien? Aquí, más o menos. Vamos a ver si así. Así. Bueno, muy bien. Les voy a hablar sobre el surgimiento del tunelaje de Klein en varios materiales bidimensionales de baja dimensionalidad. Es un fenómeno bastante universal el tunelaje de Klein porque aparece en muchos tipos de ondas, tanto en ondas elásticas como en ondas de la materia, pues así como por el hecho pues de obtener la dualidad onda-partícula, pues se puede obtener este fenómeno que es pues de naturaleza ondulatoria y tiene que ver con que tiene transmisión perfecta pues cuando está atravesando pues varias barreras. Este va a ser el contenido del seminario. Les voy a hablar primero sobre los antecedentes del tunelaje de Klein, en qué consiste este tunelaje, las observaciones experimentales, que las primeras fue en el grafeno y posteriormente en otros tipos de cristales como fonónicos y acústicos. Bueno, cristales también en metamateriales, perdón. Y hay unas predicciones que todavía siguen sin confirmarse experimentalmente, que espero que en un futuro pues se pueda obtener pues este tunelaje de Klein en otro tipo de sistemas, ya sea en un material 2D o que se obtenga pues en un cristal artificial, que eso es lo que les voy a hablar más adelante. También hay otros tipos de tunelaje de Klein, como el supertunelaje de Klein, el antisupertunelaje, en sistemas de pseudospin 1, en fosforeno, en fósforo negro, y en muchos sistemas que tienen sus redes de pseudospin 1. Por otro lado, vamos a hablar de otros tipos de tunelaje de Klein, como el tunelaje de Klein anómalo, por ejemplo, que ocurre en el grafeno deformado,
También ocurre también en sistemas unidimensionales como en las cadenas de Schiffer-Heger-Barbadas y el tunelaje de Klein de valle cooperativo en el grafeno Kekulé. Que eso es lo que con eso finalizo. Muy bien, entonces Oscar Klein predice este fenómeno del tunelaje de Klein en el año 1929. Este tunelaje consiste en que una partícula que se encuentra, bueno, esta es la explicación que se da en el caso de la materia condensada, pero originalmente este fenómeno se predice desde la física de altas energías. Cuando se tiene una partícula de tal manera que pasa una región de potencial bastante intenso, un potencial lo suficientemente fuerte como para polarizar el estado de vacío y que haya una conversión de partícula a antipartícula, de tal manera pues de que el electrón se sienta atraído por los estados de antipartícula. Entonces por esa razón ocurre pues el tunelaje de Klein y tiene que estar los espines alineados. Pues este fenómeno ha sido difícil de obtener de manera experimental porque se requiere pues campos eléctricos bastante intensos que no se obtienen fácilmente en el laboratorio. Seguramente se obtiene campos eléctricos muy intensos en núcleos de estrellas, pero está difícil pues de que uno pueda observar ese fenómeno desde los núcleos de las estrellas. Y también se ha intentado pues obtener este fenómeno en reacciones nucleares, pero aún así pues todavía ha sido difícil. Y bueno, ya va casi 100 años que se predijo este fenómeno utilizando la ecuación de Dirac. Pero con el surgimiento del grafeno ocurre pues un análogo de este fenómeno al cual se le conoce también como tunelaje de Klein y que ocurre en el grafeno. Entonces ya no es necesario tener campos eléctricos lo suficientemente intensos, sino que se tiene barreras de potencial de baja energía en donde se puede obtener este análogo de conversión partícula-antipartícula, porque los electrones pasan desde la banda de conducción a la banda de valencia, como se observa en este gráfico. Entonces para que ocurra ese tunelaje perfecto tiene que ocurrir que bajo incidencia normal como se obtiene en el grafeno, los espines se encuentren paralelos. Entonces es en ese momento en que ocurre la transmisión perfecta, como se observa aquí. Lo que ocurre es, aquí es para diferentes ángulos de incidencia, pero para incidencia normal, independiente de que le cambies el ancho de la barrera de potencial que se encuentra aquí o la altura, siempre está ocurriendo transmisión perfecta en la dirección normal. Y esto se ha podido pues confirmar experimentalmente, que es la primera realización experimental del fenómeno del tunelaje de Klein en el grafeno, utilizando unas compuertas electrostáticas. Aquí se encuentra una lámina de grafeno. Con estas compuertas electrostáticas se logra controlar el perfil de potencial y el nivel de Fermi. Entonces, controlando el nivel de Fermi y el potencial se puede hacer pues este análogo del tunelaje de Klein, de la física de altas energías. Y fue precisamente en estos experimentos que se logró pues confirmar experimentalmente el tunelaje de Klein. Y hay pues otras realizaciones experimentales en otro tipo de sistemas, no necesariamente ocurre en el grafeno, también puede ocurrir en cristales fonónicos, como ocurre como en este trabajo que publicaron en Science hace poco, en el 2020, donde se utilizan cristales fonónicos. Entonces hay una región en donde se tiene una relación de dispersión lineal. Aquí ya no es en función de la energía, sino en función de la frecuencia. Es de acuerdo al tamaño que se tenga el cristal fonónico en la región intermedia, se puede hacer el análogo de una barrera de potencial electrostático, porque como la frecuencia es inversamente proporcional al tamaño, por ejemplo aquí se tiene dieléctricos, entonces se puede así controlar pues el tamaño de aquí de los sitios. Entonces eso puede permitir que haya una frecuencia mayor y por lo tanto se puede hacer esta conversión pues de partícula, el análogo de conversión de partícula antipartícula, y logran hacer estas mediciones donde se ve pues que la transmisión es 1 y hacen un barrido pues en las frecuencias
y así es como logran pues confirmar que también para cristales fonónicos se puede obtener tunelaje de Klein. Y hay otro fenómeno que también aparece, que es el supertunelaje de Klein, que dentro de un rato les voy a hablar cuál es la diferencia con respecto al tunelaje de Klein bajo incidencia normal. En este también, utilizando metamateriales, lograron obtener pues el fenómeno de supertunelaje de Klein, el cual ocurre independiente del ángulo de incidencia. Si tienes, por ejemplo, ángulos tienes diferentes ángulos, se puede obtener transmisión perfecta. Entonces, recordando pues lo que les decía anteriormente, en el caso del grafeno, el tunelaje ocurre para transmisión perfecta bajo incidencia normal. Pero en este caso, en el supertunelaje de Klein acústico, ocurre independiente de ese ángulo de incidencia. Y eso es un trabajo que apenas salió el año pasado confirmando ese fenómeno. Y algo muy importante que me faltó decir es que esto ocurre para partículas sin masa. Entonces, no solamente pues es que se conserve el pseudospin, sino que también si la partícula no tiene masa, entonces logra transmitirse perfectamente. Entonces ahí hay unas predicciones pendientes, por ejemplo el supertunelaje de Klein, ahora ya con partículas que sí tienen masa. Cuando se tiene sistemas en donde el electrón tiene un análogo a pseudospin 1, o sea que se comportan como partículas de pseudospin 1, porque depende pues del sistema que se tenga, uno puede obtener pues que el electrón pueda tener un pseudospin efectivo 1, así como uno tiene en el caso de un semiconductor que un electrón puede tener una masa efectiva diferente a la masa en el vacío. En el vacío pues la masa del electrón es 9.1, porque esa es la menos 1, pues ese es el valor que nosotros conocemos. Puede ser que la masa sea pues diferente. Lo mismo aquí el pseudospin. Puede ser que sea diferente dependiendo pues del sistema que se esté analizando. Y en ese caso se obtiene también transmisión perfecta bajo ciertas condiciones, que esas se las voy a mostrar más adelante. Y otro fenómeno es el antisupertunelaje de Klein. El antisupertunelaje de Klein ocurre cuando las partículas que inciden sobre una interfaz encuentran que hay un bloqueo de pseudospin. Ese trabajo también más adelante les voy a hablar, en donde se logra observar una reflexión total, que es diferente a la reflexión total interna que nosotros hacemos pues en óptica. Y les voy a explicar cuál es esa diferencia en las siguientes diapositivas. Entonces, bueno, les voy a hablar sobre el supertonelaje de Klein y el antisupertonelaje de Klein en el caso del fosforeno y el fósforo negro. Desde el supertonelaje de Klein, como les decía, es cuando se tiene transmisión perfecta independiente del ángulo de incidencia. Y eso ocurre para una energía en específico. Desde el hamiltoniano que uno utiliza para estudiar el supertonelaje de Klein tiene en muchos casos esta forma, en donde aquí se tiene S como las matrices de spin 1, S de X, S de Y y S de Z, y el término U es el responsable de que se genere masa en el sistema. Si uno no tuviera el término U, entonces estarías en el caso en donde las partículas se pueden describir que no tienen masa. Pero en el caso cuando uno incluye esta matriz U, que se puede expresar en términos de la matriz S de Z o esta matriz, entonces se obtiene pues una masa, que uno la puede ver en la relación de dispersión. Cuando la relación de dispersión es lineal, entonces uno dice que la partícula no tiene masa. En el caso cuando uno observa que hay un gap, entonces ahí puedes decir que la partícula tiene masa. Y el delta 1 pues es esa medida de qué tan masivo es. Si el gap es muy grande, entonces vas a tener una partícula muy masiva. Y estas son las funciones de onda cuando diagonalizas este hamiltoniano, y dependiendo pues de cómo sea la matriz U, uno encuentra diferentes tipos de funciones de onda. Estos son los parámetros que se relacionan con los parámetros del sistema. Y bueno, entonces lo que uno hace para encontrar la transmisión es
es resolver pues la condición de continuidad de las funciones de onda. Entonces uno propone una función de onda en la región 1 que tiene esta forma, en donde una parte consiste de la parte incidente, otra parte es la onda reflejada. La región 2, como en este caso solamente tenemos una interfaz, entonces va a ser nada más dos regiones, la región 1 y la región 2, en donde tenemos una función de onda transmitida que se está alejando. O sea, no tiene la parte reflejada de tal manera que haya interferencia. En el caso de la región 1 sí se va a obtener interferencia porque tienes la parte incidente y la parte reflejada. Entonces, utilizando la ecuación de Schrödinger e integrándola en la interfaz, uno encuentra las condiciones de continuidad. Y las condiciones de continuidad no es así de que uno tome la función de onda en la región 1 y la iguale a la función de onda en la región 2. Que en ese caso tendrías como un sistema de tres ecuaciones, pero no. En el caso de cuando tienes pseudospin 1, tienes que aplicar las condiciones de continuidad integrando la ecuación de Schrödinger en la interfaz, y aquí te da como una relación que tiene que ver con las componentes de las funciones de onda. Entonces aquí está relacionando la primera componente de la función de onda, que es continua, y la parte, perdón, es la segunda parte porque es en Y. Entonces en Y es continuo, pero en la parte X y Y hay una combinación que tiene que ser continua. Entonces tienes un sistema de dos ecuaciones que ya te permite encontrar la parte reflejada y la parte transmitida. Entonces, resolviendo ese sistema de ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones de 2x2, encuentras un coeficiente de reflexión. Y ese coeficiente de reflexión, si lo observas desde, pues lo puedes graficar en función del ángulo de incidencia y en función de la energía. Y la transmisión, pues, tiene esta forma desde 0 hasta 1. Entonces, estas regiones muy rojas corresponden pues a transmisión perfecta, pero hay una energía en específico que es en 100 electronvolts, que corresponde pues a la mitad del potencial de paso, en donde se obtiene transmisión independiente del ángulo de incidencia. Es decir, uno grafica a una cierta energía que se encuentra por aquí, vas a observar esta curva, por ejemplo la verde o la azul, pero en el caso de cuando la energía vale 100 electronvoltios, se tiene una energía especial en donde se tiene que la transmisión es perfecta independiente del ángulo de incidencia. Y esa condición es precisamente la condición de enfoque, que quiere decir que cuando uno inyecta electrones en una región y estos electrones se van independiente pues, del ángulo, o sea, van todas las direcciones, se logra enfocar en la siguiente región. Eso se conoce con el nombre de lente de Bezelaro, que es parecido a lo que ocurre en metamateriales que tienen índice de refracción negativo. Entonces tienes electrones que están incidiendo en un potencial de paso y lo que se logra es que se enfoca. Y cuando ocurre ese enfoque es donde ocurre el supertunelaje de Klein, la transmisión perfecta independiente del ángulo de incidencia. Y el fenómeno que es opuesto se le conoce como antisupertunelaje de Klein, que uno podría decir que es una reflexión total simplemente, pero no, hay una diferencia conceptual importante en el antisupertunelaje de Klein. Eso lo encontramos en el fosforeno cuando estuve trabajando con el doctor Thomas Stefan en el postdoc en Cuernavaca, en el Instituto de Ciencias Físicas, y entonces estudiamos este material utilizando el método de enlace fuerte y encontramos este hamiltoniano Taiwan. Entonces este hamiltoniano de Bloch lo puedes relacionar en términos pues, de los vectores de onda de los electrones. Y las bandas de energía, si uno los grafica como un contorno de densidad, pues esta sería para la banda de conducción, tiene esta forma, que lo que está indicando aquí es que es bastante anisotrópico. No es completamente isotrópico como en el caso del grafeno, en donde uno se ubica algunas regiones sería contornos de energía circulares, pero en el caso del fosforeno se tiene contornos de energía que no son circulares, pues son más teniendo pues a ser elípticos,
y eso pues le da un comportamiento bastante anisotrópico en el caso del transporte, porque cuando uno está viendo cómo va fluyendo la corriente en diferentes direcciones, vas a tener un comportamiento bastante drástico, distinto. Y eso es lo que nosotros analizamos pues en este fosforo, por eso nos llamó la atención ver cómo sería el comportamiento pues anisotrópico del transporte. Entonces, el modelo efectivo, que es cuando uno utiliza el método, el hamiltoniano anterior, el hamiltoniano de Bloch, y se concentra uno en un punto de interés, entonces expandes ese hamiltoniano en la región que te interesa, que era precisamente aquí en el centro. Entonces se queda un hamiltoniano dependiendo pues de los términos cuadráticos del momento. A diferencia del grafeno, uno tiene un hamiltoniano que depende linealmente de las componentes del momentum lineal del electrón. En este caso uno tiene una parte que tiene un comportamiento lineal en una dirección del spin y en la otra dirección tienes un comportamiento cuadrático. Y eso se logra ver pues en la relación de dispersión cuando uno grafica alrededor pues, del punto de interés. Entonces en una dirección se ve un comportamiento que es, bueno, se sigue viendo como parabólico, pero en realidad tiene un comportamiento de tipo partícula relativística con masa, mientras que en el otro se comporta puramente parabólico debido pues a este término de aquí. O sea, cuando tienes y igual a 0, entonces tienes esa combinación pues de la parte parabólica y la parte lineal, mientras que en la otra dirección es puramente parabólica. Entonces uno dice que en una dirección se comporta como fermión de Dirac con masa, porque satisface una ecuación de tipo Dirac, mientras que en la otra dirección perpendicular se comporta como una partícula tipo Schrödinger, porque tiene un hamiltoniano similar pues al de la ecuación de Schrödinger. Entonces analizamos pues en esas direcciones cómo era la transmisión y encontramos lo siguiente. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, encontramos el coeficiente de reflexión y transmisión para la región de incidencia y bueno, igualando pues las funciones de onda en la región de incidencia con la región de refracción, y se encuentra este coeficiente de transmisión. Entonces, dependiendo de, aquí graficamos la transmisión en función del ángulo de incidencia, y todas estas curvas que se muestran aquí dependen del ángulo de inclinación de la interfaz. Entonces, aquí no mostré todos los casos, pero aquí esta interfaz tiene un ángulo que uno lo va cambiando, de tal manera que este ángulo va desde 0 a 90 grados. Entonces, en la dirección de alfa igual a 90 grados nos llamó la atención porque la transmisión resultó ser 0, independiente pues, del ángulo de incidencia. Y graficamos pues, lo que sería el pseudo spin en la región de incidencia y en la región de transmisión, y vimos una correlación perfecta entre la transmisión y el ángulo que llamamos de pseudo spin, que luego les explico en qué consiste pues, este ángulo. Y encontramos que siempre está opuesto, y cuando ocurre pues, de que el ángulo de pseudo spin en la región incidente con la diferencia pues, del ángulo de pseudo spin transmitido de 180 grados, no ocurre transmisión. Y aquí esto es un cálculo pues, del flujo de corriente utilizando métodos de las funciones de Green fuera del equilibrio. Cuando haces incidir esa corriente, resulta que no se transmite absolutamente nada. Incluso cambiando el ángulo, se observa pues, de que tampoco se logra transmitir absolutamente nada en la región 2. Y es precisamente por este fenómeno. Y lo interesante aquí es que nos dimos cuenta de que este es un fenómeno diferente a la reflexión total que se observa en la óptica, porque no involucra modos evanescentes, sino que si hay estados energéticamente permitidos en esta región. Lo que ocurre es que los pseudoespines están opuestos, a diferencia del tunelaje en donde obtienes transmisión perfecta debido a que los pseudoespines están paralelos. Pero no, aquí los pseudoespines como están opuestos, entonces no se logra observar que haya una transmisión. Aún así, habiendo
estados energéticamente permitidos en estas regiones. Y esto pues podría servir como para uno hacer guías de ondas perfectas, porque cuando mandas una señal en un cierto punto, quieres que llegue a un cierto punto, pues que llegue toda la intensidad posible. Es decir, por ejemplo, está una onda en un campo abierto, entonces la intensidad va cambiando inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, si estás muy alejado, la intensidad va a ser prácticamente cero. Entonces, por eso uno busca que se confine la señal de tal manera de que se pueda obtener la máxima intensidad posible desde un punto hasta otro. Entonces, con el antisupertonelaje de Klein, pues esto puede servir para hacer guías de ondas perfectas, porque no depende de un ángulo de incidencia crítico. En el caso de la reflexión total interna, uno necesita de un ángulo crítico. Si el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, entonces tienes reflexión total. Pero si tienes un ángulo menor que el ángulo crítico, pues tienes transmisión, entonces se te va a escapar la señal. Pero lo importante es que esté siempre confinada. Y con el antisupertunelaje de Klein, pues uno puede confinar esa señal totalmente sin escape, porque es no tiene ángulo crítico. En este caso, si incide normalmente, pues debido pues, a que tiene antisupertunelaje de Klein, pues sigue ahí rebotando pues, la onda entre las paredes, pero si tiene un cierto ángulo, pues entonces sí se va a propagar. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se va debilitando la señal en una nanocinta. Cuando se inyecta la corriente, se ve pues así de que la corriente se va dispersando y se va haciendo cada vez más débil la señal. Aquí lo ve uno. Pero en el momento que pones un potencial electrostático, así como pozo, como se encuentra aquí, entonces cuando tienes el antisupertonelaje de Klein, se confina toda la corriente en toda la guía de ondas. Y eso es independiente del ancho que tengas la guía de ondas y que tan largo sea, pues eso no lo va a afectar. Entonces esto sería como una aplicación que se podría dar para el antisupertonelaje de Klein. Y nosotros quisimos explorar pues este fenómeno pues así más allá de un sistema 2D, que fuera, por ejemplo, vamos a explorar si este antisupertonelaje de Klein ocurre para materiales en el bulto, así como en el caso del fósforo negro. Entonces, el fosforeno que les estaba hablando anteriormente era solamente una lámina. Entonces uno puede obtener un sistema, bueno, el fósforo negro, el que se conoce pues en la naturaleza y que se logra pues así obtener sintetizado, va a ser por capas. Entonces puede ser muchísimas capas que obtengas acá. Entonces lo que quisimos fue explorar ese fenómeno del antisupertonelaje de Klein de acuerdo al número de capas. Entonces nos dimos cuenta hace poco de que independiente del número de capas, el antisupertonelaje de Klein sigue aún así apareciendo, o sea que no es un fenómeno solamente bidimensional, sino que también es un fenómeno 3D. Y así fue como en el grupo pues, de Thomas Stedman se obtuvo pues así con cálculos con los métodos de la función de Green fuera del equilibrio una corriente pues en el espacio 3D. Entonces, para una dirección en específica, dependiendo de cómo sea la inclinación de la interfaz para la unión, donde se tiene el potencial de paso, pues se logra transmitir toda la corriente. Pero si se pone en la dirección perpendicular, se observa que la corriente queda completamente reflejada, como se encuentra aquí. Y esto pues ocurre sin necesidad de que haya modos evanescentes. Entonces, si comparamos el hamiltoniano de hace rato que les estaba mostrando, es un poco similar, pero ya tiene pues más términos, que sería la componente en Z, y otro término pues aquí adicional, que es un término correctivo que al final no influye en el tipo de comportamiento del pseudospin. Entonces el pseudospin es esa propiedad pues intrínseca que tiene el electrón en el material, no es específicamente el spin del electrón en sí, sino
es el spin que le da por el hecho de que el electrón se está pues moviendo en un material, en un cristal. Esto es, por ejemplo, la cantidad que les estaba mostrando, la diferencia del pseudoespín en la región incidente y la transmitida. Aquí se logra ver cómo es el comportamiento del pseudoespín en las cantidades conservadas del momento. Entonces, en este caso, donde se logra transmitir es en esta región, pero cuando se tiene una pequeña variación alrededor de 180 grados, entonces se obtiene esta reflexión, que es el antisupertunelaje de Klein. Entonces, bueno, otros tipos de tunelaje de Klein, aparte del supertunelaje de Klein que les había mencionado y el antisupertunelaje de Klein, existe este otro tunelaje, que es el tunelaje de Klein anómalo en el grafeno deformado, que es, sí, como les había mencionado hace rato, en el caso del grafeno sin deformar, el tunelaje de Klein ocurre para incidencia normal. En el caso cuando uno deforma el grafeno, lo que ocurre es que ya no ocurre bajo incidencia normal, sino que va cambiando la dirección. Dependiendo de cómo sea la deformación que le apliques al grafeno, va cambiando la dirección del tunelaje de Klein. Este fue un trabajo que realizamos Eric y Alfredo para ver cómo era la transmisión cuando se tenían múltiples barreras, porque en los casos anteriores que les mostré era nada más como un potencial de paso, o sea, una región con un potencial y una región con otro valor del potencial. En este caso utilizamos múltiples barreras, entonces hay un potencial que va cambiando conforme vas avanzando en la distancia. Incluso el potencial puede ser arbitrario, y aún así el fenómeno sigue ocurriendo porque ensayamos varios tipos de estructuras, un arreglo periódico, un arreglo cuasi periódico, y aún así pues encontramos que la transmisión es perfecta, o sea, es independiente pues de cómo sea la forma del potencial, aún así se tiene pues transmisión perfecta. Y para ello pues uno utiliza el método de la matriz de transferencia. Entonces esta expresión que tengo aquí es para una región, por ejemplo para esta región entre xn y xn-1, y uno va visitando pues cada una de las regiones y vas obteniendo con el método de la matriz de transferencia. Lo que buscas es que obtengas qué tanto llega aquí cuando uno inyecta una corriente o un electrón que envías, qué tan probable es que atraviese todas estas barreras y que llegue hasta el final. Entonces, el coeficiente de transmisión, en ese caso uno utiliza una serie de multiplicaciones de matrices. Hay que invertir y multiplicar las matrices que se encuentra en la barrera anterior, y así pues uno encuentra el coeficiente de transmisión. Entonces graficamos como de costumbre pues la transmisión en función del ángulo de incidencia y en función de la energía. Entonces, dependiendo de cómo sea la estructura de barreras, si tienes una barrera periódica con alfa igual a 0, aquí me había faltado mencionar qué significa este parámetro. Este parámetro alfa lo que significa es que vas cambiándolo y dependiendo de cómo sea su valor, puedes tener un arreglo periódico con alfa igual a 0. Cuando tienes alfa igual a 15 es un arreglo cuasi periódico, y cuando tienes este ángulo en específico 31.7 es lo mismo que una sucesión de Fibonacci, o sea que vas haciendo una serie de barreras así de tipo Fibonacci, y en todas ellas uno nota que cuando tienes una deformación en un cierto ángulo, cuando deformas la lámina de grafeno, lo que ocurre es que hay una transmisión perfecta en un cierto ángulo que ya no es el ángulo de incidencia. Aquí por ejemplo tienes ángulo a 0 grados. Entonces cuando tienes un ángulo como alrededor de, aquí parece como que 20, entonces tienes transmisión perfecta. Independiente del alfa, el parámetro, porque cambiamos pues varios valores del parámetro alfa, siempre encontramos que hay una línea verde, una línea roja en esta dirección.
pero siempre pues aparecen aquí como una especie de resonancias que vienen pues de la interferencia constructiva y destructiva que va teniendo la onda cuando va avanzando en la estructura de barreras. Eso sí va cambiando. Todas estas fibras que logran notar aquí son resonancias, pero hay una parte del ángulo de incidencia que no es resonante, porque cuando le cambias la energía, esa transmisión sigue siendo pues la misma, sigue siendo transmisión perfecta. Y eso lo pudimos ver con un ángulo que es el ángulo del tonelaje de Klein, que lo pudimos expresar en términos de los parámetros de la deformación, del tensor de deformación. Epsilon es el parámetro tensil. Este ángulo es la tensión con que se deforma la lámina de grafeno. Y dependiendo pues de cómo sea este ángulo, pues uno va teniendo la desviación del tunelaje de Klein. Este es el ángulo que predice en dónde va a ocurrir el tunelaje de Klein. Así que cuando tienes este ángulo lo puedes cambiar en función de la deformación y vas cambiando el ángulo. Entonces vas teniendo diferente tipo de comportamiento que cuando tienes deformaciones pequeñas, menores que el 10%, es un comportamiento lineal. Pero cuando deformas a 0 grados, que es cuando tensionas en la dirección zigzag del grafeno, no logras cambiar ese ángulo. Ese ángulo sigue siendo bajo incidencia normal. Pero si cambias el ángulo de tensión, que es este al que me estoy refiriendo, que cuando vas cambiando el ángulo de la tensión, entonces ahí es donde vas obteniendo diferentes cambios para el tunelaje de Klein. Y aquí se puede observar, por ejemplo, para una energía en específico. Entonces aquí, por ejemplo, tomamos un cierto valor de los que se encuentran aquí y entonces se ve pues que hay una transmisión perfecta en esta dirección. Cuando se pone el ángulo de tensión en la dirección negativa, hace cuenta que aquí ponemos el ángulo positivo, entonces nos da transmisión perfecta en este ángulo negativo del tunelaje para el tunelaje de Klein. Y cuando ponemos el ángulo de tensión opuesto, entonces ocurre pues para la dirección opuesta el tunelaje de Klein, para esa dirección. Y bueno, muy bien, y este tunelaje aparte pues ocurre no solamente pues para, ya le he demostrado que ocurre para sistemas bidimensionales, para sistemas 3D, también ocurre para sistemas unidimensionales. Aquí lo estudiamos para cadenas de Schiffer-Heger barbadas. Cuando uno tiene una cadena periódica de este tipo, en donde uno puede utilizar el método de enlace fuerte, pues uno encuentra un hamiltoniano de Bloch, de tal manera que uno puede obtener este tipo de bandas. Dependiendo de cómo sean estos parámetros, uno tiene un conjunto de comportamientos de la estructura electrónica. Entonces, dependiendo de cómo sea la energía de sitio, va cambiando pues la energía del sitio, entonces vas cambiando la estructura de bandas. Entonces aquí estamos analizando, por ejemplo, qué ocurre cuando pasas de la banda 2 a la banda 3, cuando tienes un potencial de paso. Y ocurre pues el fenómeno del tunelaje de Klein también. Como se observa pues aquí, haces lo mismo, por ejemplo, que aquí lo que utilizas es la ecuación de Schrödinger, el hamiltoniano que obtienes del método de enlace fuerte, lo integras alrededor de la interfaz y encuentras las condiciones de frontera de la función de onda. Las condiciones de frontera en este caso son específicas porque nos dice que solamente la primera y la segunda componente son continuas y la tercera puede ser que no sea continua. Y la tercera componente se está refiriendo a estos sitios que no están conectados. Entonces, por esa razón, pues no participan aquí en las condiciones de continuidad. Por el hecho pues de que aquí estos sitios de color rojo no están conectados, entonces no se tiene pues esa condición de continuidad. Solamente son para los sitios azules y los sitios verdes en donde se puede obtener la condición de continuidad. Y bueno, uno utiliza esas condiciones de continuidad y encuentra el coeficiente de reflexión en función del ángulo
del vector de onda. Puede ser, en este caso no es función del ángulo de incidencia, sino que nada más es en función del vector de onda K incidente, porque nada más tenemos una dirección. Entonces sería como nada más como un ángulo. Ángulo igual a 0. Entonces aquí tenemos el coeficiente de reflexión y el de transmisión. Y graficamos en función de los parámetros. H es este parámetro que tiene que ver con el parámetro de salto. El parámetro H es la amplitud de probabilidad de que un electrón que se encuentra en el sitio de color rojo salte de color azul. Entonces ese parámetro es el que estamos cambiando en esta gráfica. Y también Q, que es el vector de onda incidente, el Q de I. O bueno, en este caso sería el número de onda, porque nada más tiene una componente. Y este sería pues el coeficiente de transmisión. Cuando se tiene pues, regiones de color azul, tienes reflexión total. Cuando tienes regiones de color rojo, es transmisión cercana a 1. Y bueno, y aquí estas líneas horizontales corresponden pues a la misma transmisión, pero en función de Q de A y con H constante. Entonces H igual a 0 es cuando tienes este caso que no tienes los sitios de color rojo, que no están conectados. Cuando H es igual a 0 es como que no están conectados estos enlaces verticales, que son las barbas pues de la cadena SSH. Y esas pues son las gráficas que uno tiene, y este pseudo-spin es precisamente lo que les mencionaba, que es tratar de ver, o de más bien de explicar el tunelaje de Klein desde este ángulo, que es la diferencia relativa entre el ángulo del pseudo-spin incidente con el transmitido. Entonces, si esos dos ángulos, si esas dos flechas, por ejemplo, que son los spines, están paralelos, se tiene transmisión perfecta, que es lo que se observa aquí en el mínimo. Por ejemplo, aquí hay un valor mínimo que está cercano a 0, entonces por esa razón uno tiene transmisión perfecta. Pero si vas a las regiones de color amarillo, entonces es como que la transmisión ya no es 1, sino que va disminuyendo. Y es porque la diferencia del pseudo-spin incidente y el transmitido ya no son casi están desalineándose. O sea que cada vez el ángulo va incrementando y entonces va ocurriendo más reflexión. Por eso aquí en esta región de color azul se ve pues así bastante reflexión, porque se tiene un ángulo de pseudo-spin que es muy grande. Entonces va aumentando ese ángulo y entonces por lo tanto no se va a obtener tanta transmisión. Y bueno, ya llego a la parte final pues de este tema. Vamos a ver, por ejemplo, un fenómeno, un tunelaje, otro tipo pues, de tunelaje de Klein, que es en el grafeno Kekulé. Pero antes les voy a explicar en qué consiste el grafeno Kekulé. Uno tiene un grafeno que tiene pues esta red hexagonal, donde tienes dos átomos en la celda unitaria. En este caso tienes dos subredes. En el otro caso que les voy a hablar, el grafeno Kekulé, también se tienen otras dos subredes. Pero la diferencia que tiene este tipo de grafeno con el grafeno Kekulé es que en este se tiene una distorsión periódica. Entonces la distorsión periódica lo que va haciendo es que va a aumentar el tamaño de la celda unitaria. Entonces para uno replicar la periodicidad del grafeno Kekulé se necesita aumentar pues, el tamaño de la celda unitaria para tener en cuenta este tipo de distorsiones periódicas, que las puedes obtener de muchas maneras. Por ejemplo, en este caso ponen un átomo adherido en el centro del hexágono y lo que hace es distorsionar el anillo de benceno. Entonces, alrededor del anillo de benceno va cambiando el tipo de manera que se enlazan los átomos de carbono, que en ese caso modifica los parámetros Popin en el método de enlace fuerte. Y lo que ocurre en la estructura de bandas es que este cono de Dirac que ocurre en el grafeno ocurre pues en los puntos de alta simetría. Aparece una relación de dispersión lineal alrededor de estos puntos de alta simetría,
Y debido a que se aumentó la celda unitaria en el caso del grafeno PQD, se aumentó unas 3 veces porque aquí se tienen 2 átomos en la celda unitaria, mientras que en el grafeno PQD se tienen 6 átomos en la celda unitaria. Entonces aumentó de tamaño 3 veces. Y eso lo puede uno observar en la estructura electrónica como si hicieras un doblez de la primera zona del VLAN. La primera zona del VLAN es la zona que no se repite, que está toda la información en el espacio recíproco del cristal. Y esos puntos de alta simetría, cuando se mapean, pues en el caso del grafeno PQD, todos estos puntos se van hacia el centro del hexágono y forman un hexágono más pequeño, en donde las bandas también se sobreponen. Entonces, dependiendo de cómo tengas la distorsión en el grafeno PQD, vas a obtener diferentes tipos de estructura electrónica. Por ejemplo, en esta gráfica, en esta diapositiva estamos mostrando todo el tipo de estructuras de bandas que se pueden obtener en el grafeno PQD dependiendo de cómo sea esa distorsión. Entonces aquí, bueno, aquí puse algunas que tienen realizaciones experimentales, otras que están de acuerdo con cálculos de FT, que son los amarillos, o sea, cálculos de primeros principios, y otras, las rojas, son las predicciones. Y el hamiltoniano pues general que describe todas estas tipos de bandas que se pueden obtener en el grafeno PQD es a partir de este hamiltoniano efectivo, que uno lo puede ver como que está compuesto de las siguientes partes. La primera parte, que es este bloque de 2×2, correspondería a un grafeno con gap en uno de los valles, mientras que aquí se tiene otra copia para el otro valle, para el valle K-. Y estos bloques que se encuentran fuera de los bloques diagonales, lo que hacen es acoplar los valles. Entonces, dependiendo del tipo de bandas que uno elija, pues uno podría analizar cómo es la transmisión, en el caso de una unión, que en todos estos trabajos lo que hemos mostrado es cómo se transmite desde el momento en que se inyecta hasta el momento en que se recolecta la corriente. Y esta es la unión, por ejemplo. Uno tiene este tipo de bandas, uno tiene, por ejemplo, una región que tiene un cierto tipo de distorsión, aquí lo pusimos homogéneo, y lo que ponemos es un potencial electrostático. Entonces aquí tienes un valor del potencial eléctrico y aquí tienes otro valor. Entonces formas una unión y este es el tipo de bandas que obtienes para la unión del grafeno PQD. Estas gráficas que estoy mostrando aquí corresponden a la conservación de la energía y la conservación del momento. Entonces, estos círculos concéntricos es como si viéramos las líneas negras punteadas que cortan las bandas. Entonces, lo que vas a observar así en una vista desde arriba van a ser dos circunferencias concéntricas en donde tienen diferentes radios. Que en este caso analizamos fue precisamente este tipo de relación de dispersión. Y bueno, aquí vas a obtener, por ejemplo, para la región incidente, puedes obtener una superposición de diferentes vectores de onda. Un K incidente para el valle K- y un K incidente para el valle K+. Esta línea punteada de color verde corresponde a la conservación del momento, porque estamos considerando que el sistema tiene simetría de traslación en el eje Y. Entonces, por eso tienes un momentum conservado y esta línea corresponde a ese momentum conservado. Entonces, tanto en la región de incidencia como en la región de transmisión, el K de Y tiene que ser el mismo. Pero el K incidente del valle K- y el K incidente del valle K+ en la componente X puede ser diferente. Entonces, cuando pasas a la región de transmisión, tiene dos caminos, o más bien dos bandas, en donde se puede ir los electrones. Y entonces calculamos la transmisión para estos casos. Aquí tenemos T+, R+, T-, R- para el valle K+, el valle K-. El valle K+ corresponde a este círculo rojo y en el otro el azul, el otro valle K-. Entonces tenemos reflexión para un valle, reflexión para el otro, transmisión para el valle K-
y transmisión para el valle Camas. Esas son las curvas que se están mostrando aquí. Y dependiendo de la superposición que tengas en el momento de inyectar la corriente, puede ser que tengas un K incidente menos y un K incidente más. En este caso, por ejemplo, puedes decir que solamente tienes inyección de corriente en uno de los valles, entonces se observa que solamente para T menos tiene una transmisión perfecta de incidencia normal. Pero en esta otra gráfica lo que quisimos hacer fue que pusiéramos un 50-50 de cada banda, un 50% para la banda de color rojo, un 50% para la banda de color azul. Y lo que observamos es que sí hay una transmisión, pero no exactamente una. Pero sin embargo, si sumamos las transmisiones de este punto de aquí con este, da una transmisión igual a 1. Pero no es exactamente 0.5 como uno esperaría, sino que tienes un 0.6 y un 0.4. O sea que se reparten. Y lo llamativo pues es que no daba no de un 50-50, sino que dependiendo de cómo sea la distorsión, pues esa diferencia se puede hacer más grande. Entonces aquí, por ejemplo, es cercano a un 70%, mientras en el otro es un 30%, y aún así se está inyectando 50-50. Eso quiere decir que para que se pueda transmitir perfectamente, lo que debe ocurrir es que uno de los electrones que se encuentran en uno de los valles tenga que pasar al otro, y entonces se tiene en total una transmisión perfecta que en total se suma 1. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, esta era la gráfica, quedó así. Y bueno, con eso quería terminar diciendo pues de que este tunelaje de Klein y el antisupertunelaje de Klein son fenómenos que son universales. Quiere decir entonces que ocurre para diferentes tipos de onda, puede ser que sean electrones, puede ser que sean ondas acústicas, ondas electromagnéticas, quizás hasta ondas gravitacionales se pudiera ver este fenómeno, y que es independiente del tipo de pseudoespín, porque no solamente ocurre para partículas con spin medio, sino que puede ocurrir para cualquier spin en general, puede ser independiente pues, de la masa, incluso independiente del tipo de ecuación que se esté manejando. En unos casos se utiliza la ecuación de Dirac, en otros casos es la ecuación de Schrödinger, en otros casos es la ecuación de Clark-Gordon, y aún así el fenómeno se observa, independiente también de la escala, porque a veces ocurre tanto para nivel microscópico como a nivel macroscópico. Entonces es un fenómeno bastante universal. Y bueno, agradecer pues a la UNAM y también a CONACYT, porque muchos de sus trabajos ocurrieron pues en el momento que estaba haciendo postdoc, a la beca de GAFA, por ejemplo, cuando estaba haciendo también postdoc, a la UNAM por financiar muchos de estos proyectos, y a ustedes pues muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por la presentación. Bueno, hubieron varias cosas que me llamaron la atención del trabajo, me parece muy interesante. Voy a tratar de focalizarme en unas cuantas cosas solamente. En el supertonelaje me llama mucho la atención la parte en la que mencionabas que habían encontrado que ocurría de manera perfecta, independientemente del ángulo, para exactamente 100 milivoltios. Sí. Eso es característica del sistema, siempre ocurre así, ahí hay condiciones físicas para que eso pase, siempre son 100 milivoltios. O sea, ¿qué pasa exactamente allí? Sí. Sí, me falta explicar mejor esa parte porque... Sí, porque me estaba mostrando aquí la gráfica de 100, aquí Sí, donde estaba, por aquí. No, creo que estaba más adelante. Aquí. Entonces aquí ocurriera a 100 electronvoltios, pero era porque nosotros usamos el valor del potencial a 200 electronvoltios. Entonces,
En realidad es cuando se tiene la condición de enfoque, que es cuando se tiene la mitad de la barrera de potencial. A ver si tengo aquí alguna gráfica que pueda ilustrar. ¿Esa es una condición ya físicamente establecida? ¿Esa condición de Sí, enfoque? esa condición de enfoque es cuando uno tiene que, a ver, vamos a ver si tengo alguna gráfica similar donde te pueda explicar eso. Aquí, por ejemplo, aquí tienes el nivel de Fermi. Este sería el nivel de Fermi, entonces esta parte es el potencial de paso, que tiene un valor que le pongamos, digamos, 200 milielectronvoltios. Entonces, para que ocurra eso, la energía tiene que estar a 100 milielectronvoltios. Pero si hubiera elegido, por ejemplo, un paso de, bueno, un potencial de paso que fuera 50 milielectronvoltios, entonces, para que ocurra esa transmisión perfecta, independiente del ángulo de incidencia, sería para una energía que está en 25. O sea, que siempre va a ser la mitad. Sí, o sea, no es para ese caso en específico que estaba mostrando. Nada más porque hicimos pues una gráfica y le pusimos los valores al potencial, pero siempre que le cambiábamos el valor de la altura del potencial, entonces se corría pues la energía a la mitad del potencial de paso de la altura. Entonces es independiente del material, es algo establecido. Sí. Ah, ok. Bueno, en el caso de que el material sea como un sistema en donde los electrones se van a comportar como pseudoespinú. Ahí es donde va a ocurrir este supertunelaje de Klein. Ya, ok. Gracias. De nada, con mucho gusto. Hola, gracias por la charla. Mi pregunta es cómo se logra la deformación del grafeno a esos ángulos. A estos ángulos que estaba mostrando, que quizás estaban muy grandes. A ver. Sí, porque el rango que estábamos mostrando era como de 0 a... me pasé. Sí, por aquí. Sí, como de 0 a 25. Sí, es que el grafeno es un material bastante resistente, que el rango de deformación es alrededor del 25% en donde ya se rompe. Entonces estos son como valores que están muy cercanos al punto de ruptura. Entonces los rangos pues así como que normalmente se manejan en el caso del grafeno es como de 0 a 10%. Sí, esas deformaciones se le pueden aplicar a la lámina de grafeno, digamos, no pues así como agarrándolo con pinzas, haciéndole así de esa manera, sino que a veces se pone la lámina de grafeno sobre un sustrato flexible y lo que se hace es que el sustrato se dobla y entonces ya le transfieres esa deformación mecánica a la lámina de grafeno. Otras veces le ponen, por ejemplo, una resina orgánica, de la manera que ya lo calientan con un láser y entonces se encoge. Y entonces al encogerse pues le hacen deformaciones negativas. Sí, eso es como una de las maneras pues que se puede obtener deformaciones mecánicas en el grafeno. Gracias. De nada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Interesante la conferencia. Quizá mi pregunta sea un poco básica. Cuando estaba hablando sobre las observaciones y del tonelaje de Klein acústico, me quedó la duda de qué es un cristal fonónico, cómo está constituido. Sí, mira, la idea de los cristales, ya sean fonónicos, fotónicos, etcétera, es que partan de la misma idea de lo que se conoce como un cristal, que tengas una partícula o una onda que se encuentra como confinada en una cierta región, a la cual vas a llamar como un átomo, pero en realidad es un pozo o una cavidad en donde está la onda pues así como rebotando pues en las paredes. Entonces sería como el análogo pues a un átomo artificial. Entonces esas cavidades deben de estar como conectadas de manera que haya como una especie de barreras en donde la onda sí se logra escapar pero de manera evanescente. O sea, que quiere decir que va decayendo exponencialmente
y de repente sí logra entrar a otra cavidad. Y entonces así es como se construye un cristal artificial. Entonces eso puede ser que tengas ahí sonido, o puede ser que tengas luz, como en el caso, por ejemplo, de los cristales fotónicos son guías de ondas, así como fibras ópticas, en donde tienes el dieléctrico y la onda electromagnética pues está viajando a través del dieléctrico, pero esas fibras están muy cercanas entre sí y puede haber una especie de tunelaje, o sea, se conectan de manera evanescente. En caso de un cristal normal, pues es que el electrón se encuentra alrededor pues, del átomo confinado, entonces como tiene un potencial periódico debido al cristal, entonces el electrón se encuentra en ese pozo de potencial y tiene que hacer efecto túnel para llegar al otro pozo de potencial. Entonces es como se tiene pues la misma, tanto cristal artificial como el cristal natural, pues sigue como lo mismo, de que tienes pues así como una cavidad, un arreglo periódico. Ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Aprovechando dentro de sus propios intereses, ¿podría explicar a grosso modo qué es un aislante topológico y si realmente el supertunelaje o el antisupertunelaje le serviría para comprender el mecanismo físico de estos sistemas? Sí, ¿cómo sería? Así que, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. O sea, en sus propios intereses, ¿qué sería un aislante topológico? Y ¿cómo le serviría, en dado caso, el supertunelaje de Klein o el antisupertunelaje para poder comprender el mecanismo físico de estos sistemas? Sí, por ejemplo, en el caso de un aislante topológico, es que tú tienes pues una variable en donde tienes que hacer, bueno, se le dice la variable de deformación, pero no en realidad es que estás deformando el material, sino que estás cambiando una variable y lo que ocurre es que tienes una fase aislante, o sea que tienes un gap, como en estos casos, que tienes un gap, y de repente lo que vas haciendo es que cada vez que vas aumentando o disminuyendo pues esa variable, este gap se va cerrando y de repente se vuelve a abrir. Y ocurre pues de que se aparecen estados en medio de ese gap. Entonces ese es el caso del aislante topológico. Entonces, cuando ocurre una transición topológica de fase, cuando vas a un valor más allá de su valor crítico, lo que ocurre es que hay un estado intermedio. Y en esos casos, por ejemplo, para el tunelaje de Klein, no lo muestro aquí, pero sí había explorado el caso del tunelaje de Klein en un aislante topológico. Por ejemplo, si en una región tienes una fase aislante normal, que no es topológico, a otra fase que sí es topológico. Y en ese caso es como si ocurriera que la banda de valencia cambia de posición, o sea, se vuelve la banda de conducción y la banda de conducción se vuelve la banda de valencia, y cuando ocurre eso hay transmisión perfecta para la incidencia normal. Entonces sí hay como una especie de conexión pues entre lo que sería la teoría de los aislantes topológicos con la transmisión perfecta. Se lo agradezco. Venga. Hola, gracias por la plática, muy interesante. Cuando mencionas que no hay, bueno, que el coeficiente de transmisión no se presenta perfectamente, creo que es la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, matemáticamente los polos simples del coeficiente de transmisión son resonancias, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que el coeficiente de transmisión que está ahí no tiene polos simples? En este caso, Creo que es la siguiente diapositiva. Otra creo. En esa. Ajá. Y si miras el coeficiente de transmisión, de arriba, sí. Matemáticamente los polos simples del coeficiente de transmisión son las resonancias, ¿no? Entonces, la resonancia, pues básicamente te dice que la transmisión se va a dar de forma perfecta, bueno, casi perfecta, ¿no? Porque no es uno. Entonces, quiere decir que en ese caso no hay polos simples. Y, por ejemplo, cuando están en 3 dimensiones, ahora no son los polos simples del coeficiente de transmisión, sino los polos simples de la matriz de dispersión, ¿no? Pues tampoco va a haber polos simples en ese caso. Así como por ejemplo en este caso que estaba mostrando también. Mira, por ejemplo, aquí que aparecen muchas resonancias y todo. Aquí en la transmisión aparecen un montón de resonancias. Sí. Son polos simples, ¿no? Pero ahí de la matriz de dispersión. ¿Qué te refieres
con los polos simples, que hay una parte que se anula. Variable compleja que el, Ya. sea cero, ¿no? Ajá, Los polos, sí, ajá. sí. Sí, yo no lo he visto así como en esa perspectiva de la variable compleja, como es que podríamos interpretar, por ejemplo, que ocurran resonancias a través de polos. Ah, Lo que sí puedo decir es que cuando ocurre esta transmisión perfecta, no es necesariamente un fenómeno resonante. No, es más, no es resonante porque cuando le cambias la energía, el ancho de la barrera o la altura, esa transmisión sigue estando ahí. Pero cuando ocurre... o sea que aunque yo modifique, por ejemplo, en el de constante, el potencial constante, Sí, que es el anterior, en este potencial constante, bueno, de hecho, de varios pocitos o varias barreritas. Sí, A ver, O sea, si ahí modificas los anchos de cada uno de los, que quieras, ¿no? De los potenciales que están ahí, B1 o el BN, el que quieras, si lo modificas, no se modifica la resonancia. la resonancia sí, Sí, ¿no? pero el tunelaje perfecto no. Ese no. Ese no O sea, ese no pasa nada. Exactamente, Se queda ese no siempre pasa por- nada, o sea, es independiente de la altura, de cómo sean los anchos, siempre que ubiques el tunelaje de Klein. En este caso era grafeno deformado, entonces ocurría para un cierto ángulo, dependiendo de cómo fuera la deformación. Entonces aquí teníamos transmisión perfecta, incluso aquí estamos cambiando los arreglos, aquí era periódico, aquí ya se vuelve cuasi periódico. Entonces eso, la transmisión no cambia. En la transmisión perfecta pues, que corresponde al tunelaje de Klein. Pero estas resonancias que hay aquí, estas transmisiones perfectas, que son estas fibras rojas, esas sí están cambiando. Okay. Pero eso es porque son resonancias. Sí, ok. Entonces esas sí cambian si cambias el ancho. Bueno, ya nada más, no sé si hay alguna, no sé si es porque sean siempre potenciales constantes a trozos para ese tipo de aplicaciones o se pueden utilizar potenciales suaves. Sí, creo que sí se podría, ¿no? Incluso cuando se le pone potenciales suaves, sí lo que ocurre es que pueden haber modos evanescentes, entonces tiene que, como que sería esto mismo de la transmisión que se tiene, este coeficiente de transmisión debido a las barreras, pues así ya potenciales constantes pues, en ciertas regiones. Si uno lo pusiera como en el límite, pues tendiendo como que al ancho a cero, entonces tendrías como una especie de curva suavizada así. En ese caso podría haber modos evanescentes, entonces el coeficiente de transmisión sería algo así como esto, pero multiplicado por una exponencial que depende pues de cómo sea esa forma, de esa curva suavizada. Gracias. Sí, de nada. Buenas tardes, muchas gracias por la plática del día de hoy. Me da curiosidad porque no sé mucho del tema, ¿por qué está modelado de esa manera el fósforo negro? En ese hamiltoniano, ¿qué significan esas sigma sub cero y los últimos términos? Sí, el sigma cero, sigma x, sí. Este sigma cero, pues es una manera de notación, pero es la matriz identidad. Este es sigma cero. Y sigma x y sigma y son las matrices de Pauli. Y sí tiene su diferencia con respecto al fosforeno, porque mira, en el fosforeno solo aparecía esto. Pero como término correctivo sí puede aparecer un sigma cero, que también depende, pero es muy pequeñito ese término, no lo puede despreciar. En este caso, aún así obteniendo este término sigma cero, la parte como que contribuye pues al pseudospin, la parte pues, de las propiedades que estaba mencionando, se deben principalmente a estas, a los términos sigma x y sigma y. Sí. Y sí, esas son como las interpretaciones que se le puede dar. Pues es un sistema de dos niveles que depende pues de las tres componentes KX, KY y KZ. Pues digo que ya tienes un material tridimensional. Pues depende de las tres componentes del vector de onda. Muchas gracias. De nada, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Sí. A mí me surgió una duda, curiosidad.
Usted mencionó que este fenómeno se puede extender a ondas gravitacionales. ¿Han hecho algún trabajo sobre esto o qué nos podría comentar? No sé si ahora, creo que no. Por eso, debido pues a que como tiene pues muchas implicaciones de que solamente es un fenómeno como intrínseco de las ondas, entonces quizás se pudiera hacer. Pero en realidad sí, que ya haya visto sí trabajos en donde hayas visto eso, ¿no? Pues eso podría ser un buen tema de investigación. Gracias. Para la gente pues que hace gravitación, pues eso podría ser muy interesante. Gracias. Venga. Hola, buenas tardes. Aprovechando lo que acaba de comentar el compañero, en este caso, si quisiéramos estudiar ondas gravitacionales, ¿sería suficiente con, no sé, investigar sistemas con pseudospin 2, por ejemplo? Es una pregunta. Ah, sí, es que ese fenómeno incluso aparece, pues que aparece diferentes tipos de pseudospin, porque habíamos explorado también pseudospin medio, pseudospin entero. Entonces parece ser que incluso ya otros investigadores han publicado que ocurre para partículas sin pseudospin, o sea, sin spin. Para partículas sin spin también ocurre tunelaje de Klein. Entonces lo más probable es que sí, que debido pues a que ocurre pues a diferentes tipos de ondas, así de que puede ser ondas electromagnéticas, ondas acústicas, que pues se pudiera hacer. Entonces algo pues de que si se animan ustedes pueden hacer algo así, pues adelante. Gracias. Bueno. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi duda es, ¿por qué en el tunelaje de Klein, en el grafeno se necesita un ángulo de incidencia normal para tener 100% de transmisión y en el supertunelaje no? Ah, ok. Sí, es que en el caso del grafeno, para incidencia normal, lo que ocurre es que los espines están justamente alineados, por ejemplo, como se ve aquí en la flecha de color rojo. Para la región transmitida, esta flecha de color rojo se sigue manteniendo, entonces nada más eso ocurre para incidencia normal. Entonces nada más ocurre pues la transmisión perfecta. Si uno se va a otro ángulo, ya esas flechitas tienen direcciones diferentes. Entonces desde que tenga direcciones diferentes, ahí ya ocurre reflexión. En el caso del supertunelaje de Klein, no es tan obvio eso, porque igual si uno graficara el pseudospin 1, también va a haber desalineación. Pero aquí lo diferente es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo son las condiciones de continuidad, que son estas. Entonces al final termina siendo un sistema de dos niveles. Aquí como el coeficiente de reflexión no lo expresé de esta manera, mira, aquí sí se puede ver claro en esta expresión el coeficiente de reflexión, porque independiente del ángulo de incidencia puede ser que tengas reflexión cero, y eso es cuando tienes que estos vectores, por ejemplo este W, aquí hay un producto cruz con un W, si esos dos W son paralelos, entonces resulta ser que el producto cruz va a dar cero, entonces el coeficiente de reflexión es cero y por lo tanto la transmisión es 1. Entonces estas cantidades, estos Ws, para el caso de supertunelaje de Klein, ocurre que cuando tienes ángulo de incidencia independiente que sea incidencia normal o cualquier otro ángulo, este producto cruz siempre es 0. Eso es lo que ocurre. Entonces no habría como manera de verlo así como gráficamente, es porque tienes esos pseudospines siempre paralelos, porque si los gráficas en el supertunelaje de Klein sí hay como una desviación angular, pero no es porque debe interpretarse desde aquí, desde este producto cruz. Estos W son los espinores, creo que aquí sí no los puse, pero bueno, estos W vienen de los son los eigenestados o los eigenvectores del Hamiltoniano. Cuando haces el producto cruz de los eigenvectores del Hamiltoniano, y si son ceros, porque ocurre transmisión perfecta. Y eso puede ser que sea una incidencia normal o cualquier otro ángulo. Eso sí se mantiene. De nada.
Hola, buenas tardes. Sí, Gracias por la buenas tardes. charla. Mi duda es bastante rápida. Mencionabas que se podía dar este fenómeno de tunelaje en las estrellas. ¿Tienes alguna idea de cómo se podría, mediante observaciones, comprobar o estudiar este fenómeno? Sí, yo creo que eso es lo que habían intentado desde el momento que Oscar Klein predijo, porque como se necesitan campos eléctricos muy intensos, entonces ese fenómeno seguramente ocurre de manera frecuente, pero tal vez de pronto si es que no sabía cómo, por ejemplo, alguien experimental que hiciera observaciones desde la Tierra y ver así que si ocurre pues este tunelaje perfecto, como es algo microscópico. Creo que por eso está la dificultad, no se ha logrado observar, comprobar pues de que en física de altas energías ocurre ese fenómeno. Por ejemplo, ¿crees que en los espectros estelares se pudiese observar? Estos son espectros de absorción. En los espectros de absorción. Ajá. Tal vez podría ser una manera de Sí. observarlo. Sí, no tendría idea si de pronto lo pudiera, así como relacionar de lo que se tiene aquí a los espectros de absorción. Ok. Pues puede ser que quizás haya una conexión ahí. Sí, quién sabe. Sí, la verdad sí no sé. Gracias. Somos muy preguntones. No se preocupe, eso es bueno. Buenas tardes, muchas Buenas gracias tardes. por la plática, me parece un tema muy interesante, muy complejo también. Gracias. Bueno, mencionabas al final que este efecto se podía dar a diferentes escalas, ¿no? Y me parece muy curioso y muy acertado que justo ayer se dio el premio Nobel a algo relacionado, ¿no? de este tipo. Entonces quería preguntar si qué tanto ese trabajo, o si tú has leído acerca de eso, qué tanto se puede aplicar tu trabajo a lo que se dio en el Nobel. Ah, ok. Sí, mira, es que en el caso del Nobel es el efecto túnel así convencional, pues así que se conoce en mecánica cuántica, que es que pasas de una región en donde tienes energías permitidas a una región que no tienes energías permitidas. Entonces aquí en el tunelaje de Klein es distinto porque vas de una región que tienes energías permitidas a otra que sigue habiendo energías permitidas, porque ocurre esto. Mira, aquí por ejemplo tienes partículas que se encuentran aquí, o estados de partículas que están aquí en este punto y van a pasar a este otro. Entonces, así como en el caso del efecto túnel convencional, lo que debería ocurrir es que este nivel de Fermi se encuentre arriba y coincida con este gap. Entonces ahí ya sería el efecto túnel que se conoce en mecánica cuántica, que se aplica pues a diodos y todo. Ok, ¿y como qué ejemplos podrías dar que se den en diferentes escalas? Diferentes efecto? escalas. Sí, por ejemplo, como los que ya se han logrado observar experimentalmente. Este es el... A ver, no, este no. Está en las primeras aquí. Por ejemplo, este es para el grafeno, que sería ya a escala nanométrica. Bueno, aquí el tamaño es de alrededor de... Aquí no se puso la escala. No se puso la escala. Es aquí como alrededor de micras, pues el tamaño total del sistema. Pero aquí serían una nanocinta de grafeno, tienes unas compuertas electrostáticas, entonces sería a escala nanométrica. Y en este caso, estamos viendo que es un sistema ya, un metamaterial, que es en centímetros. Pero ya es un tipo de onda distinto, porque aquí serían ondas acústicas, lo que se está observando, o sea, fonones. En este caso serían fonones, en el otro caso serían electrones. Sí, estas son diferentes escalas en este caso. Entonces, por eso me atreví pues a decir que de pronto con ondas gravitacionales, que quizás. Sí. Muchas gracias. Bueno, de nada, con mucho gusto. Bueno, eso sí, eso no. Es que yo quería preguntar. Eso sí, claro. Eso sí. Es que, bueno, yo quería preguntar precisamente algo bueno, no del premio Nobel, pero quería preguntar cuál era la diferencia entre el supertunelaje y el tunelaje el común, ¿no? El que nosotros conocemos de mecánica cuántica, ¿no? Ajá. En este caso, el tunelaje de Klein. Sí, el tunelaje de Klein era
el que ocurría para incidencia normal. Nada más ocurre, por ejemplo, aquí como se ve en la gráfica, la transmisión es perfecta nada más para incidencia normal debido a la conservación del pseudoespín. Los espines son paralelos. Y en el caso del supertunelaje de Klein es independiente del ángulo. Aquí, por ejemplo, observamos como en la gráfica de la transmisión es la curva de color rojo y siempre independiente de cómo sea ese ángulo, siempre se tiene transmisión. Y ese fenómeno, bueno, este en particular no, porque esto es para partículas con masa, pero para partículas sin masa, este es el que se comprobó experimentalmente el año pasado. El supertunelaje pues de Klein, independiente del ángulo de incidencia, que esta es la, aquí lo están poniendo en función de la frecuencia y aquí en función del ángulo. Aquí también no tienen transmisión o el caso acústico. Esa es pues la diferencia entre uno y el otro. Bueno, muchas gracias. De nada, mucho. Pues agradecemos nuevamente al doctor.